Para la clase de administración de documentos voy a estarles discutiendo el capítulo 7 que tiene como tema creación y diseño de bases de datos electrónicas. Importante que conozcamos antes de discutir el material que a pesar de que no estemos dentro de lo que es el laboratorio o el salón de clases, no tenemos la capacidad o no tenemos disponible un programa de base de datos que podamos implementar todo esto que vayamos conociendo sobre la creación y diseño de bases de datos electrónicas. Así que como método de práctica vamos a estar introduciendo y utilizando lo que es el programa de Microsoft Excel, que a pesar de que el programa está diseñado, ¿verdad?, para poder hacer cálculos y poder hacer otras funciones, nos sirve para poder visualizar lo que vamos a ver y discutir a través de este capítulo número 7. Cuando hablamos de las bases de datos, tenemos que decir, que es bien importante, que representan una parte esencial, una parte de mucha importancia dentro de un sistema cualquiera de administración de documentos. Integramos en una base de datos lo que son archivos manuales y lo que son archivos electrónicos. Algunas veces dentro de la base de datos electrónica hacemos una transición de lo que es físico o papel a lo que es un documento digital o un formato electrónico. Las bases de datos facilitan el manejo y la localización de la información porque tenemos la información más accesible, más organizada, así que nos economiza tiempo y nos acorta, ¿verdad?, los procesos que tenemos que realizar al acceder a esa información. La definición de lo que es un programa de base de datos no es otra cosa que una herramienta que permite almacenar, acceder, procesar y combinar información. Con esa información podemos preparar informes y convertimos esos datos obtenidos en esos informes en información que nos sirve o que nos es útil para poder realizar las operaciones diarias de la oficina o de la organización en la que estemos trabajando. Como parte de las ventajas de implementar una base de datos en nuestra área de trabajo o aplicándolo a la oficina, número uno, nos permite que los empleados sean más productivos y eficaces, pues porque tenemos mayor disponibilidad de todos esos recursos electrónicos, de toda esa información. Así que, pues, acortamos procesos y esos empleados, pues, a la larga pueden ejecutar esas tareas que tienen que realizar en menor tiempo y de manera más eficaz o más eficiente. Número dos, obtenemos información mucho más rápida. A través de una base de datos tenemos la misma información que tal vez contenemos en los archivos manuales o en expedientes manuales, así que es más fácil poder buscar dentro de una plataforma electrónica que tener que acudir a un sistema de archivos físico donde tengamos que buscar un tarjetero, por ejemplo, o buscar uno por uno esos expedientes de que contengan la información que queremos acceder. La tercera ventaja es que nos permite compartir datos entre usuarios autorizados. Es más fácil poder compartir información, ese networking del que yo les he hablado en ambas clases, es más fácil, se puede llevar a cabo de mejor manera porque todos los datos están electrónicos y siempre y cuando, ¿verdad?, esos empleados, esos usuarios sean usuarios autorizados a poder manejar esa información, pues esa información se puede compartir ya sea por un método de comunicación interno de la compañía o por un correo electrónico oficial. Así que facilita ese compartir, esa interacción de documentos o de datos. Facilita mantener copias de seguridad para evitar perder la información. A diferencia de nosotros tener archivos manuales, archivos físicos, archivos en papel, por decirlo de diversas maneras, tener una base de datos donde tengamos esa información de manera electrónica o digital nos permite poder tener múltiples copias de modo que tengamos una garantía en términos de seguridad en caso de que esa información por alguna razón que no está a nuestro alcance o a nuestro control se pierda. Así que es más fácil poder guardar copias, ya sea utilizando memorias externas, utilizando la nube, utilizando discos duros externos o dependiendo de las maneras que queramos implementar, pues podemos tener múltiples copias de seguridad y evitar que perdamos de manera permanente la información que estamos accesando, que estamos trabajando.
Otra de las ventajas es que reduce el espacio de almacenamiento de información. Mantener una base de datos dentro de los procesos de la organización o de la oficina nos evita tener que, en términos físicos o de localidad, tener un espacio más grande. Por lo tanto, no solamente reduce el espacio en términos físicos, de que no tenemos que tener tantos archivos dentro de un cuarto de una oficina física, sino que también nos acorta precios, pues porque si vamos a adquirir una oficina para nosotros como facturadores, por ejemplo, pues no necesitamos una oficina que tenga un espacio tan amplio, sino nos sale mucho más económico el alquiler o la compra de una propiedad más pequeña. Y la última ventaja es que facilita el registro, el orden de records, la organización y la clasificación de todos esos documentos, de todos esos archivos que estemos manejando. Una base de datos nos permite utilizar diversos modelos, diversas herramientas que nos permitan mantener esa información organizada de acuerdo al tipo de información que se está manejando y de acuerdo a la necesidad, ¿verdad?, de la compañía o de la oficina. Cuando hablamos de la creación y el diseño de bases de datos electrónicas, tenemos que tener en cuenta cuál va a ser el propósito por el que vamos a crear una base de datos electrónica. Debemos estar conscientes que lo que queremos es mantener unidos, mantener en un solo lugar todos los objetos de manera que sea más fácil poder accesar a esos documentos, que si los vamos a buscar sea más fácil ese proceso de búsqueda, que si tuviéramos que hacer una consulta a algún dato o alguna información, pues también el proceso sea sencillo y tenemos que tener en cuenta el uso de esa información que vamos a estar haciendo. O sea, una información que vamos a estar accesando o acudiendo de manera regular o de manera recurrente, debemos tenerla más accesible, mejor organizada y por consiguiente eso va a facilitar los procesos dentro de nuestra compañía. Una base de datos puede tener diversos complementos que puedan estar o no relacionados entre sí. Dentro de una base de datos podemos contener tablas, donde en las tablas podemos organizar la información de acuerdo a una naturaleza en particular, un tipo de información en particular o un tipo de dato en particular. Podemos utilizar formularios de entrada. Un ejemplo de esto es cuando utilizamos un sistema de récord médico electrónico, tenemos que tener una sección dentro de esa plataforma, dentro de esa base de datos, para poder crear el perfil de una persona, de un paciente nuevo dentro de esa oficina. Pues tenemos que tener un área designada para esos formularios de entrada. ¿Entrada de qué? Pues entrada de información, entrada de datos, en este caso de los servicios médicos de una persona. Tenemos también que podemos contener peticiones de información o de consulta. Esto tiene que ver con la parte de poder compartir esa información entre usuarios y también una base de datos nos permite poder arrastrar cierta información y ciertos datos para la creación de informes. Por ejemplo, yo como, ¿verdad?, miembro de la facultad de la institución universitaria en la que usted se encuentra, yo tengo que trabajar con una base de datos y tenemos que trabajar con unos documentos en el programa de Excel. A raíz de esa información que yo deposito como parte del formulario de entrada que yo trabajo en Excel, mi supervisora tiene que arrastrar una información para crear esto, crear unos informes, utilizando no solamente mi información, sino la información que entra al sistema o a esa plataforma de Excel cada profesor de la institución. Así que eso es un ejemplo de cómo, por ejemplo, la información de asistencia de los estudiantes funciona, número uno, como tabla, porque tenemos un documento que es una tabla, que sirve como un formulario de entrada, pues porque yo tengo que entrar o registrar la asistencia de mis estudiantes, y a la misma vez con esa información que cada profesor entra, se redactan o se crean unos informes, informes tal vez de estadísticas, de cuántos estudiantes se mantienen activos en cada curso, cuántos estudiantes pertenecen a X programa de estudio. Así que eso es un ejemplo donde podemos ver esa interacción de esos complementos que están relacionados entre sí porque comparten información. Tenemos que tomar ciertas consideraciones al momento de diseñar tablas. Cuando diseñamos tablas, estamos simplificando en términos visuales esa información. Vamos a colocar, por ejemplo,
vamos a contener información de múltiples personas, por decir así, estudiantes, por ejemplo, y vamos a tener diversos datos de cada estudiante. La ventaja de las tablas es que lo tenemos todo al alcance. Al crear una tabla podemos incluir diversos tipos de campos, diversos tipos de datos o de información y los podemos tener todos conglomerados, visualmente más accesibles y a la misma vez pues ocupamos eh, menos espacio en términos de un archivo electrónico que si tuviéramos que redactar un documento para cada componente o cada estudiante. Entre esas consideraciones tenemos que eh, llevar a cabo un proceso o unos pasos para poder crear esta base de datos. Número uno, tenemos que crear la base de datos y diseñar las tablas. Una vez identifiquemos qué tipo de información es la que vamos a estar manejando, pues entonces tenemos que diseñar qué tabla o una tabla de cuántas columnas, por ejemplo, vamos a necesitar o de cuántas filas o cuántas líneas, porque vamos a necesitar de acuerdo a la cantidad de datos que vamos a estar entrando. Tenemos que diseñar los formularios para la entrada de datos. Cuando hablamos de esto es que al diseñar una tabla podamos ofrecer guías, por ejemplo, una fila que contenga los títulos de cada columna para que la persona que se encargue el paso 2 de que es trabajar los formularios de entrada o registrar los datos que está en la número 3, conozca qué dato en particular es el que se tiene que entrar en cada una de las columnas. Tenemos también que actualizar y organizar y reorganizar esos datos. No es solamente que se cree una base de datos, se establezca un diseño para poder entrar esos datos, se registren esos datos, sino que tenemos que mantener esos datos en constantes modificaciones, en constantes cambios. Pues porque, por ejemplo, siguiendo el ejemplo de estudiantes, que hayan estudiantes que ya no pertenecen al programa, que hayan estudiantes que por alguna razón se hayan dado de baja del programa, pues entonces no podemos tener información ahí que no está actualizada. Tenemos que estar haciendo modificaciones, pues tenemos que eliminarle esta fila porque este estudiante ya no forma parte de la institución, por dar un ejemplo. Tenemos que modificar el diseño en el caso de que tengamos la necesidad de incluir una cantidad adicional de datos, pues tenemos que modificar el diseño porque en vez de hacer una tabla de 10 columnas necesitamos 12. O que en vez de tener 100 estudiantes tengamos 200 porque la matrícula aumentó. A través de el diseño de tablas y de bases de datos, tenemos que hacer consultas y poder obtener información de esas tablas. Por lo que les dije, porque da paso a la siguiente etapa que sería generar informes. Dependiendo de esa información que surge a raíz de esa entrada de datos, ese registro de datos y esa actualización, pues es la información que vamos a tener disponible para poder generar informes de esa misma información. Importante que sepamos que en una tabla hay diversos tipos de campos. Cuando hablamos de campo, hablamos por ejemplo, del tipo de información que se va a contener. Un campo es un estilo de información que va a contener un área de la tabla en particular. Tenemos el campo texto. Cuando hablamos de un campo texto, nos referimos a que la información que se escribe en ese campo o en esa sección va a contener letras, símbolos, espacios en blancos y números siempre y cuando no se esté realizando ningún cálculo. Por ejemplo, les doy el ejemplo de tipos de campo texto, son nombres, apellidos o números telefónicos. No tenemos que hacer ningún dato, simplemente estamos registrando una información. Cuando hablamos de un campo de hiperenlace, es un campo que se utiliza cuando queremos registrar elementos que se relacionen a la navegación en Internet, como direcciones de correo electrónico, direcciones de páginas de Internet, y que nos permita, nos dé la facilidad de poder accesar a esa dirección o a ese correo electrónico sin tener que salir al navegador de la computadora o del equipo. Por ejemplo, si usted se fija, cuando yo redacto sus correos electrónicos, a pesar de que yo no estoy utilizando una tabla, yo les estoy añadiendo un campo de hiperenlace. Todos los días que yo le envío una dirección de internet que sirve como el acceso al video que usted va a ver como parte de la discusión del material, eso es un tipo de campo de hiperenlace, pues porque usted no tiene que salir de
la plataforma de correo electrónico para entrar a hacer una búsqueda en internet y poder entrar a esa dirección. No, usted con la simpleza de poder dar un clic, usted puede redirigirse al video del que yo le estoy haciendo referencia. Existen también los campos para anejos. Cuando hablamos de un campo para anejos, son campos que se utilizan para incluir documentos que puedan tener o una o múltiples páginas, o cuando queremos añadir archivos adicionales que ya estén en formato digital, que probablemente deban ser accesados más adelante. Esto facilita ese tiempo de tener que buscar dónde en la computadora o dónde en la base de datos está almacenado ese documento. Ahí tenemos la facilidad de que dándole un anejo o adjuntando ese documento, pues podemos luego poder accesarlo. Y eso es el ejemplo también de los correos electrónicos. Si usted se fija, un correo electrónico es un tipo de tabla donde usted tiene que entrar a un formulario, usted tiene que entrar a una dirección donde ese correo se va a enviar, pero usted tiene también la oportunidad no solamente de añadir texto, usted puede añadir hiperenlaces y también usted puede añadir anejos o adjuntar documentos. Y la clave es ese símbolo de un paperclip, que es el símbolo universal para cuando usted quiere adjuntar un documento. Encontramos también en las tablas el campo monetario. Estos campos se utilizan siempre que vayamos a anotar o a registrar valores en términos de moneda, términos monetarios, que incluyan signo de dólar y por lo general dos lugares decimales que hacen referencia a los centavos. En el caso de los valores monetarios, dependiendo del tipo de información que estamos manejando, podríamos configurar esos campos que no tengan esos dos lugares decimales, que estemos trabajando solamente con números enteros y que no hayan cantidades que contengan centavos. Y esto es el caso de cuando vamos a hablar de salarios, de sueldos, de ventas mensuales, cuando vamos a hacer un cálculo, como en el caso de los promedios de ustedes como estudiantes, o queremos hacer algún tipo de estadística de alguna data, pues utilizamos los campos monetarios. El campo de fecha y hora se utiliza para poder hacer registro de horas del día en particular y fechas. Es importante saber que existen varios formatos para poder registrar la fecha y antes de poder hacer ese registro de esos datos tenemos que configurar esos tipos de columna o esos campos. ¿Por qué? Porque si usted está trabajando con fechas que comiencen con el mes, como en el caso de las fechas en el idioma inglés, pues usted tiene que configurar para que cuando usted entre una fecha automáticamente lo que se encuentre sea el mes primero. Si por el contrario usted quiere incluir el mes en palabra, pues usted tiene que configurar esa sección para que cuando se registren esos datos aparezca escrita en el formato que usted desea. Lo mismo ocurre con la hora. Dependiendo del tipo de compañía en la que usted trabaja, dependiendo de la información que usted está manejando, pues es el formato en términos de hora que usted va a utilizar. Cuando hablamos del campo memo, este campo se utiliza cuando queremos hacer notas, cuando queremos entrar información de manera narrativa, hacer una anotación. Este paciente hizo cita y la canceló el mismo día. Este paciente no fue atendido, por ejemplo. Para usted hacer referencia al componente o al elemento del que se está hablando en esa tabla, en esa fila de esa tabla por lo general. Cuando vamos a configurar esos campos, no es otra cosa que poderle dar de manera personalizada, por decirlo así, características o estilos específicos para que cuando estemos registrando esos datos, siempre los datos que se contengan en ese tipo de campo en particular tengan el mismo formato, las mismas características. Lo que les dije en el caso de las fechas o en el caso de los campos monetarios, si usted quiere que usted entre una información y automáticamente el campo se le ponga como si fueran dólares y le añada el punto y los dos ceros de los espacios decimales relacionados a la moneda, pues usted puede hacer una configuración para eso.
Y algunos ejemplos de esa configuración de los campos: número 1, delimitar el ancho de los campos, que usted decida cuán ancho quiere mantener esa columna, dependiendo del tipo de información que usted va a añadir ahí. Por ejemplo, sabemos que si usted va a añadir un nombre con 2 apellidos, como en el caso de los ejercicios que ustedes han trabajado mediante los 2 sistemas que hemos discutido, pues no puede ser más pequeño que probablemente el campo donde se anota el número de teléfono o donde se anota la fecha de nacimiento. Tenemos que identificar qué áreas de esa tabla requieren un mayor espacio y qué áreas o columnas requieren mantener la columna más angosta. Tenemos que también, al realizar esta configuración, poder establecer qué formato vamos a utilizar. Esto aplica a monetarios, campos de fecha y hora, campos que tengan que ver con cálculos matemáticos. Pues tenemos que hacer un formato en particular para que todos los campos, los textos que se entren a esa área sean iguales. Importante que podemos utilizar esos campos como índices. Podemos seleccionar esa columna de nombres y darles la opción de que estén todos en orden alfabético. Y ya usted sabe que están todos organizados. Podemos establecer o seleccionar patrones, lo mismo que le expliqué de las fechas. Esto se relaciona también a formatos, que usted quiere escribir mes, día y año, o que usted quiere escribir la fecha en palabras completas, o que el año solamente incluya los últimos 2 dígitos, o le escriba el año completo. Todo eso se puede configurar, ¿verdad? De manera personalizada de acuerdo a la información que se esté manejando. Y por último, automatizar el registro del contenido de un campo. Esto no es otra cosa que configurar esa tabla para que en el caso de que cometamos el error de escribir una información repetida, de que por ejemplo no es que tengamos 2 Carlos Fuentes, por dar un ejemplo, sino que estamos repitiendo la misma información en 2 celdas diferentes o en 2 líneas diferentes, pues podemos configurarlo para que el sistema identifique: no, espérate, ya hay otro elemento que se llama así. Entonces ahí podemos hacer la distinción: no, se trata de 2 personas diferentes o se trata de 2 compañías diferentes. La diferencia, pues mira que la fecha de nacimiento cambió o la dirección cambió. Así que podemos hacer todo eso con nuestras tablas. Cuando hacemos uso y manejo de la información de datos electrónicos, tenemos que tener en cuenta que una vez tengamos ya creadas esas bases de datos y hayamos preparado ese diseño de las tablas, los expedientes se van a organizar de acuerdo a las necesidades de la oficina o de la institución que usted esté trabajando. Dependiendo de lo sensitiva que sea esa información, ¿verdad? Tenemos que saber que esa información tiene que estar protegida, que esa información tiene que estar accesible solamente para los usuarios autorizados, pero que de acuerdo al tipo de información que estemos manejando es tal vez el diseño de esas tablas o el diseño de esas bases de datos que podamos crear. Las bases de datos mejoran los procesos, como había dicho anteriormente, porque mejoran la capacidad que tienen los programas para localizar información. Al utilizar una base de datos no necesitamos hacer referencia a ese tarjetero manual donde contenemos todos los nombres de nuestros pacientes, por ejemplo, sino que hay una parte de una barra de búsqueda donde entramos el nombre de este paciente y automáticamente nos detecta en qué parte de la base de datos esa información está localizada. Así que nos hace más eficientes porque nos acelera procesos, nos acorta el tiempo que nos toma realizar una tarea. También decimos que los usos de las bases de datos pueden ser diversos. Por lo general, pues dependiendo de qué tipo de información es el uso que le vamos a estar dando. Para poder obtener un beneficio máximo, sacarle provecho a lo que es una base de datos, tenemos que conocer cuál es la capacidad, tenemos que realizar un buen diseño, o sea, tenemos que hacer una buena planificación para que el diseño nos quede de acuerdo a lo que estamos planificando y que cumpla con las expectativas. Y tenemos que también experimentar con nuevas opciones. Tenemos que permitir poder desarrollar, poder actualizar ese diseño a medida que nos vayamos, ¿verdad?, especializando en el uso de las bases de datos.